Hoy vamos a desentrañar una historia fascinante, la de una verdadera revolución literaria. Imaginen esto. Hubo un momento en que el mundo entero, de repente, giró su atención hacia un solo continente y quedó completamente cautivado. Claro, estamos hablando del boom latinoamericano. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo pasó esto? Y la respuesta, créanme, no es simple casualidad. No, no. Fue todo un fenómeno cultural, con ingredientes muy, pero muy específicos, que, bueno, vamos a explorar para entender de verdad su impacto global. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Lo primero es lo primero. Definamos qué fue exactamente el boom y por qué, de verdad, se le considera un antes y un después en la literatura mundial. Pues en esencia, el boom fue como la gran carta de presentación de la literatura latinoamericana para el resto del planeta. Y la clave de su éxito, su salsa secreta, fue esa increíble habilidad para mezclar, para tejer lo más cotidiano con lo fantástico, y lo hacían de una manera que se sentía, pues, totalmente nueva, pero al mismo tiempo profundamente real. Y ojo, que esto es importantísimo. No hablamos solo de un éxito entre críticos literarios, para nada. Esto se convirtió en un fenómeno comercial masivo. De repente, leer a un autor latinoamericano estaba de moda en París, en Nueva York, en todas partes. Y eso lo cambió todo. Significó que, por primera vez, los escritores de la región podían realmente vivir de su arte, y con eso vino una libertad creativa y una plataforma internacional que antes sencillamente era impensable. Pero, a ver, ¿cómo pasó todo esto? Un fenómeno de esta magnitud, obviamente, no surge de la nada, no es magia. Había toda una maquinaria funcionando detrás, un motor que lo impulsó con una fuerza tremenda. Vamos a ver qué piezas tenía ese motor. Claro, porque aunque los nombres de los autores son, bueno, legendarios, la verdad es que no lo hicieron solos. Necesitaban una plataforma. Y aquí está la clave. Un grupo de visionarios y, muy importante, un público que ya estaba preparado fueron tan cruciales como el mismísimo talento de los escritores. Y aquí tenemos algunos de los héroes silenciosos de esta historia. Estas editoriales, nombres como Sudamericana, Losada y sobre todo Seix Barral en Barcelona, fueron unos verdaderos valientes. Se arriesgaron a publicar obras que eran complejas, experimentales, vieron el genio donde otros solo veían un riesgo comercial enorme. Y esa apuesta, vaya que sí valió la pena. Cambió la historia de la edición para siempre. Y no podemos olvidarnos de las revistas culturales. Pensemos en ellas como el laboratorio de ideas del boom. Eran mucho más que papel impreso. No solo publicaban adelantos o cuentos, no. Lo que hacían era crear un diálogo, una conversación real entre escritores y lectores. Y eso fue fundamental para ir cultivando un público que estaba listo, curioso y preparado para novelas que iban a volarles la cabeza. Entonces, en ese terreno tan fértil que habían preparado los editores y las revistas, hubo un género que floreció con una fuerza arrolladora: la novela. Como bien lo dice esta cita, estos autores escribieron de todo, poesía, ensayo, pero fue en la novela donde de verdad desataron todo su poder creativo. Ahí fue donde dejaron su marca imborrable en la historia. Bien, ahora vamos a meternos en la cocina, en el corazón técnico de su innovación. ¿Cuál fue, digamos, el arma secreta de estos escritores? ¿Qué los hacía tan distintos? Les doy una pista. Tiene que ver con el tiempo, con el reloj. Miren, si hay algo que de verdad define a estos autores, es la libertad absoluta con la que jugaban con el tiempo. O sea, tomaron la línea recta de la narrativa tradicional y la hicieron pedazos. En su lugar crearon verdaderos laberintos temporales que sumergían por completo en la historia. A ver, pensemos en esto por un momento. Está el tiempo del reloj, ¿no? El tic-tac, constante, igual para todo el mundo. Pero luego está el tiempo subjetivo, el de la mente, el que sentimos. Ese tiempo que se estira cuando algo nos aburre y que vuela cuando la pasamos bien. Pues bien, los autores del boom tomaron ese tiempo, el subjetivo, y lo convirtieron en el esqueleto, en la estructura misma de sus novelas. Una genialidad. Y bueno, ¿cómo lo hacían en la práctica? Pues de muchas formas.
Desordenaban la cronología a propósito. Podían saltar del presente al futuro y de vuelta al pasado, a veces en la misma frase. Usaban múltiples narradores, distintas voces para contar una misma historia desde ángulos diferentes. El resultado era una experiencia de lectura muchísimo más rica, más compleja, en fin, más parecida a la vida misma. Pero bueno, ya basta de teoría, ¿no? La mejor forma de entender todo esto es escuchando directamente a los maestros. Vamos a ver cómo ponían en práctica estas ideas revolucionarias desde la mismísima primera línea de sus libros. Escuchemos primero la fuerza de Carlos Fuentes. Desde la primera frase ya nos sumerge en una conciencia, en una declaración de principios que define no solo a un personaje, sino a toda una ciudad, a todo un sentir. Ahora, una de las frases más famosas, sino la más famosa, de toda la literatura en español. Es increíble. En una sola oración, García Márquez nos transporta desde el final de una vida hasta su infancia. ¡Pum! Presente, futuro y pasado colapsan en un único y maravilloso instante. Esto es sencillamente la técnica en su máxima expresión. Y ahora, con Cortázar, cambiamos completamente de registro. Aquí nos mete de lleno en la intimidad de un instante, en ese tiempo lento, denso, casi pegajoso del insomnio. No hay una gran acción, no hay un pelotón de fusilamiento, solo está la percepción, el fluir de la conciencia de un personaje. Es pura atmósfera, pura sensación. Entonces, ya para ir cerrando, uno podría preguntarse, ¿de dónde sale toda esta magia? ¿Es solo un truco literario? ¿Un simple juego de escritores? Pues no. La respuesta es mucho, mucho más profunda. Porque eso que el mundo bautizó como realismo mágico no era pura fantasía para estos autores. Para nada. Era su manera de nombrar una realidad latinoamericana donde lo extraordinario y lo cotidiano conviven a diario, donde los mitos antiguos y la historia reciente se entrelazan hasta ser inseparables. Pensemos en eso, la increíble mezcla de culturas, una historia convulsa, llena de contrastes, una geografía que simplemente desborda los sentidos. Todo eso creó un caldo de cultivo absolutamente único. Y como bien lo dice esta reflexión final, todo esto significaba que un fenómeno como el boom solo podía haber nacido en Latinoamérica. Y esa es la gran pregunta que nos dejan flotando en el aire. Es una invitación a mirar la propia realidad con otros ojos, a descubrir lo extraordinario que se esconde en lo más ordinario. Porque al final del día, las historias más poderosas, como nos lo enseñó el boom, casi siempre nacen en ese espacio mágico, donde las reglas de lo que creemos posible simplemente se desvanecen.